Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, un espacio dedicado a conocer diversas trayectorias profesionales. Hoy una sorpresa, ya la están viendo. Hoy nos acompaña don Álvaro Astudillo Lizama, ingeniero comercial de formación de pregrado y es nuestro director de la Escuela de Ciencias Sociales. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Paloma, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por aceptar participar en este espacio donde queremos conocer acerca de tu recorrido profesional. Y bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Podrías contarnos acerca de tu ruta profesional? ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Y cómo llegaste a convertirte en el director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins? Ya, perfecto, ningún problema. Primero, agradecer el espacio para poder compartir estas vivencias. La verdad es que no siempre se da este espacio y creo que ojalá pueda ser importante para alguien. Si le sirve esto que les voy a contar, genial. Contarte entonces que yo partí una vez que salí de la universidad. Mi primer trabajo más oficial, de hecho, fue para pagar algunas deudas que tenía en la universidad y partí trabajando en una consultora. La verdad es que ahí se trabajaba por proyectos, eran distintos proyectos, desde evaluación de proyectos ambientales a otro tipo de proyectos, por ejemplo, con tecnologías de la información, etc. Y luego de eso me fui a un trabajo, y eso era siempre boleteando y freelance, como se dice, o sea, con un trabajo mucho más libre. Después de eso comencé a trabajar en algo un poco más estable, que fue mi primer trabajo más largo, podríamos decir que estuve 2 años, 3 años de hecho, prácticamente, que fue en el Instituto Nacional de Estadística. Yo entré como analista económico en un proyecto que estaba relacionado con un índice de precio, ¿ya? No el IPC, otro índice que se calcula en la institución, y comencé como analista económico y bueno, luego dentro del mismo proyecto comencé a tomar algunas responsabilidades, pero seguía como en la misma línea. Eso estuve 3 años aproximadamente y se me dio la oportunidad de poder cambiarme de trabajo y tuve de hecho se me abrieron, por así decirlo, 2 caminos súper distintos. Yo desde la universidad, bueno, yo soy economista y uno de los temas que me gustaba mucho era la economía de la educación. Y se me presentó justo en el momento en cuando me quería cambiar de trabajo la opción de irme o por el lado de educación, propiamente tal, era una ONG bien importante relacionada al tema de la educación, y que de forma paralela estaba postulando al Ministerio de Economía en un trabajo que era profundizar mucho más en los temas económicos, propiamente tal. Quedé en ambos, de hecho, me enteré de que había quedado ambos casi el mismo día, fue con un día de diferencia, y tuve que decidir hacia dónde me iba a ir, si me iba hacia el lado de la educación o si seguía el camino de la economía. Y en ese minuto decidí la educación, pese a que pagaba menos, pero me gustaba más, ¿ya? Así que decidí ese camino y estuve en eso aproximadamente 3 años más. ¿Ya? Pasé por diversas también instituciones, pasé por 3 instituciones y cada vez iba tomando también más responsabilidades. De hecho, en la última institución de educación estuve a cargo de un proyecto, ¿ya? En Fundación Telefónica. Y reconozco que también me pasó que me desencanté un poco de esta tal vez pasión que tenía por la educación, pero el trabajo fue muy difícil, fue muy duro, hubo muchos problemas y la verdad es que estos sueños que uno se va contando a veces se empezaron a hacer más terrenales y también me di cuenta que yo estaba pasándolo mal incluso en algunas ocasiones. Así que comencé de nuevo la búsqueda y retomé el trabajo que había hecho en el Instituto Nacional de Estadística en su minuto, imagínense, unos 3 años antes, como analista económico, y justo estaban buscando una persona que se hiciera cargo de, esta vez no desde el análisis económico, sino que desde la parte operativa del levantamiento de precios para el índice para el cual yo había estado estudiando en su minuto como analista. Y participé en el proceso de selección y quedé. Y ahí estuve a cargo de cerca de 40 personas
diversas, gente informáticos, gente economistas, también había, y gente que levantaba en terreno o de forma telefónica los precios. Estuve en eso 4 años aproximadamente. Otra experiencia, también otro tipo de, ya ahí estaba a cargo de personas, entonces eran otras las habilidades que se empezaban a necesitar. Y bueno, por distintos motivos, de hecho en ese periodo yo todo esto lo viví en Santiago, y en ese periodo yo me cambié a vivir acá a Rancagua, ¿ya? Por distintas razones decidimos con mi señora venirnos a vivir acá a Rancagua, porque venía el primer hijo y pensábamos que este lugar era mucho mejor para tener a este primer hijo. Y bueno, fueron cambiando las cosas y al final salí del INE, de esa última institución, y estando aquí en Rancagua, bueno, tuve una experiencia que yo siempre la comento, estuve casi un año a cargo de mis hijos pequeños, que yo lo considero como un trabajo, se lo digo a todo el mundo. Totalmente. Fue un trabajo importante que me enseñó bastante, de hecho. Y después, justo buscando ya trabajo acá, se dio la oportunidad de ser jefe de carrera de ingeniería comercial acá en la universidad, ¿ya? Postulé también un proceso de selección y quedé en ese puesto, eso en el 2019 aproximadamente. Y bueno, fuimos trabajando, yo trabajé como jefe de carrera 2 años y por esas cosas de la vida también, bueno, se cambió la dirección y ahora estoy en el cargo de la dirección de escuela, muy contento la verdad, y también trabajando ahí full en este proyecto que es la UH. Qué interesante y lleno de aprendizaje esa trayectoria que has recorrido, Álvaro. ¿Y cuáles crees tú que han sido los mayores aciertos o desaciertos que nos pudieras contar en tu trayectoria profesional? Ya, mira, aciertos yo creo que, y si lo miro en retrospectiva, siempre en todos los trabajos, y esto es transversal, siempre hay problemas. O sea, yo creo que no existe trabajo que no tenga problemas. Y yo creo que siempre he tenido el acierto de poder ir solucionando los problemas que se van dando. O sea, tener esa capacidad yo creo que es muy importante en los trabajos, no quedarte a veces ahí pegado en el problema, sino que empezar a tratar de solucionarlo. Y eso ha sido para mí muy importante a lo largo de todo lo que he hecho. Desacierto, y que también creo que es muy bueno que lo sepan, y que ha sido un aprendizaje, para mí al menos, el poder decir las cosas de una forma asertiva, el poder transmitir las ideas que uno tiene, a veces no es tan fácil, ¿ya? A veces se malentienden, se malinterpretan, a veces incluso los tonos, las formas influyen mucho. Y eso hay que ir aprendiéndolo y puliéndolo cada vez más, porque la verdad es que es importante saber decir las cosas, ¿ya? Muchas veces uno se queda callado, que eso creo que a veces es lo peor, pero también cuando uno dice mal las cosas también puede ser malo. Así que ha sido todo un aprendizaje también el ir cada vez aprendiendo a cómo decir las cosas, cómo enfrentar los problemas y ir saliendo de ellos de la mejor forma posible. Álvaro, ¿y cuáles son las competencias que tú has tenido que ir desarrollando o fortaleciendo a lo largo de tu trayectoria profesional? Sí, lo primero, el tema de podríamos decir, la vinculación o la capacidad de vincularte con otros. En general los trabajos, por lo menos los que yo he estado, son bien colectivos. O sea, siempre he tenido que trabajar en equipos, en su minuto como analista, después a cargo de gente, pero siempre estoy trabajando, o al menos ha sido mi decisión, el estar trabajando con más personas. ¿Ya? No es un trabajo que yo estoy solo centrado en mi computador todo el día o sacando fórmulas. Y eso ha sido el poder aprender a involucrarte con el resto, a saber, como decía antes, el poder enfrentar los problemas, el poder solucionarlos o el poder tener la capacidad de decir las cosas en su minuto, ha sido un aprendizaje a lo largo de toda mi carrera y creo que sigo aprendiendo en el fondo. A veces uno se encuentra, y eso también creo que es importante decirlo, uno se encuentra con buenos y malos ejemplos, ¿ya? O sea, he tenido compañeros que he visto cómo han sufrido por estos temas, pero también me he encontrado con gente muy valiosa de los cuales he aprendido un montón en cada trabajo. Yo creo que eso también es rescatable. Uno, al menos yo siempre estoy en esa situación de que no me las sé todas, sé algo, pero no me las sé todas. Y eso también me llama a que yo tengo que ir aprendiendo en cada cosa que voy haciendo, en cada día. Cada día para mí es algo nuevo, puedo ir aprendiendo lo que sea. Y eso me va a ir generando, espero, cada vez hacer
me va a generar que pueda hacer mejor mi trabajo y también que yo pueda darle algún tipo de beneficio a la institución en la que estoy finalmente, que eso para mí siempre ha sido importante. No tiene sentido estar trabajando en un trabajo donde uno la está pasando mal, en donde uno tal vez finalmente no está siendo capaz de ser un aporte, sino más bien hay que buscar esa forma de que uno, pasándola bien y desarrollándose como persona, pueda hacer un aporte también para el lugar de trabajo en el que está. Qué interesante lo que nos cuenta Álvaro. ¿Hay algo que tú consideres muy importante dentro de la vida laboral y que no hayas aprendido en la universidad? Sí, de hecho yo creo que casi el 50% del trabajo se juega en eso. O sea, la universidad te da los conocimientos que te van a ayudar a desempeñarte en un montón de aspectos, de labores. Yo, como te contaba, yo en su minuto, por ejemplo, estuve en temas ambientales, en temas de las tecnologías de la información, y claro, el tener una base siempre es muy bueno. Mientras mejor sea la base, es mejor. Pero también estoy seguro de que aunque uno tenga y conozca, sepa al pie de la letra un libro, por ejemplo, no te asegura el éxito en un trabajo porque estás desempeñándote junto a otros. Eso no te lo enseñan necesariamente en la universidad. Siempre te buscan favorecer el trabajo en equipo, pero otra cosa es con guitarra, cuando uno tiene que realmente solucionar los problemas o tiene que ir enfrentando situaciones complejas, muchas veces muy complejas. Esos son los minutos en que uno, sobre todo por mi profesión, ingeniero comercial, te piden tomar decisiones. O sea, y hay que tomar las decisiones con la cabeza fría, pero también de una manera ojalá lo más justa posible y entendiendo los contextos en los que se está. Esa capacidad, aunque te la quisiera dar la universidad, solo te la va dando la experiencia. Así que sí, uno va desarrollándose en cada trabajo, va ganando experiencia y creo que es muy, muy importante el generar también redes desde un inicio cuando uno está en la etapa universitaria, porque créanme que a mí me ha pasado al menos que a futuro uno no sabe las vueltas de la vida y yo me he encontrado con compañeros que me han sido de mucha utilidad ahora y al revés, también ha habido gente que ha pedido mi ayuda y que estamos en contacto porque al final es eso, estamos todos trabajando para desarrollar el país o alguna institución, así que esa es la idea, ese es el espíritu y creo que es importante desarrollarlo y no hay ninguna materia que te enseñe eso en la universidad. Álvaro, estamos, cierto, este año vamos a tener la primera generación de nuestros egresados y egresadas y me gustaría que si es que les pudieras dar algún consejo o algún mensaje, ¿qué le diría a estos y estas estudiantes que van a transitar ahora a el inicio de su trayectoria laboral? Ya. O sea, lo primero, ojalá que hayan disfrutado el paso por la universidad. Créanme que es algo que en retrospectiva se valora mucho. Yo añoro esos años, pero también decirles que lo que les espera es algo muy bueno, muy positivo. Lo que he comentado un poco y que yo podría transmitir desde mi experiencia es que uno tiene que ser muy preocupado de las relaciones con las personas, ¿ya? Los trabajos en general pueden ser, uno puede disfrutar más los trabajos si es que tiene muy buenas relaciones con las personas. Incluso una tarea que pueda estar difícil o en un periodo en que uno sabe que está con mucho trabajo, el apoyo de otros, la relación que uno pueda construir con otros es algo muy positivo y eso se tiene que desarrollar en la práctica, no hay otra forma de hacerlo. Lo otro también que me gustaría transmitir, tal vez para la gente de ingeniería comercial, pero yo creo que es aplicable para todos los profesionales en general, yo creo que son dos cosas. Uno, siempre ser creativo, ¿ya? Y creativo me refiero a que uno tiene que ir buscando soluciones a los temas y aunque incluso uno a veces copia o toma lo mejor de algunas buenas prácticas, es tomar eso y adaptarlo y esa capacidad de adaptarlo ya te requiere un proceso creativo, hay que crear en el fondo, no destruir, ¿ya? Así que los llamo a eso, que sean muy creativos. La capacidad de ser creativo también requiere que uno sea crítico a veces, ¿ya? No todo siempre puede estar bien. Por ejemplo, me pasó mucho cuando uno llega a algunas instituciones, las cosas se siguen haciendo porque así se venían haciendo.
Bueno, no, a veces eso no necesariamente significa que están bien hechas. Así que hay que ser creativo, pero también con ese tino, como decía yo, con la capacidad para poder influir en que las cosas cambien de una forma progresiva, ¿ya? En que el cambio es necesario en todo orden de cosas. Y por lo tanto hay que aprender a eso, a favorecer los cambios, ¿ya? A nadie le gusta que de sopetón le cambien las cosas de un minuto a otro. Entonces esa capacidad que uno pueda tener de ir generando cambios con tiempo y con mucho apoyo, yo creo que es algo fundamental para todos en realidad, no solo para la ingeniería comercial, sino que yo creo que en general los profesionales estamos llamados a eso, a que somos las personas dentro de la sociedad que estamos llamados a ir un poco más allá. Así que eso también es el llamado, creo. Hay que ir más allá, un paso más allá, para ser realmente profesionales y no terminar repitiendo lo mismo siempre. Álvaro, quisiera agradecerte. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido, grandes mensajes y grandes aprendizajes que también has tenido y has sido muy solidario en compartirlos también. Así que agradecerte y a quienes nos están mirando, próximamente vamos a tener un nuevo capítulo de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que un saludo a todos, un saludo afectuoso a quienes nos están viendo y muchas gracias, Álvaro, nuevamente. Muchas gracias a ti también, Paloma, por la invitación. Chao, que estén bien. Chao.